Muchachos, ¿cómo están de micrófonos? ¿Me escuchas bien, profe? No les escucho nada. Aló, aló. ¿Sí me escucha mejor, profe? Profe. Viviana, no le escucho nada. Profe, profe, ¿me escucha? Santiago, ¿sí me escucha? Sí, profe, sí, señor. Daniel, ¿sí me escucha? Yo sí, señor, sí lo escucho. ¿Usted me escucha a mí? Sí, profe, sí, señor. ¿Usted Profe, nos ¿usted me escucha? escucha a mí? Hola, Muchachos, ¿sí me escuchan? yo, yo creo que el man no nos escucha. Sí, señor, sí lo Ja. escuchamos. Pero yo no los escucho. Buenas noches, profe. ¿Me escucha mejor? El profe no nos está escuchando. Va a tocar salirnos todos de la reunión y volver a ingresar todos. A ver si así nos escucha. ¿Sí me escuchan, muchachos? Sí, señor, sí lo escuchamos. ¿Usted nos escucha? No los escucho. Sí, yo no los escucho a ustedes. No sé. Aquí también. Ok, voy a cerrar, muchachos, si me escuchan, voy a cerrar esta sesión y abro otra sección y les envío el link, ¿vale? A ver qué es lo que está pasando. ¿De acuerdo? ¿Ahí me escucha María? María. Sí, profe, yo la escucho. ¿Usted me escucha?
Ahora sí ya la escucho. Laura, ¿me escuchas? Sí, profe, sí, señor. Ok, entonces para yo creo que los muchachos deben de estarse como o envíenle el INA a los muchachos, María, ¿sí? ¿Me hace el favor? Voy, profe, ya se lo envío. Ok, ya se está metiendo Viviana. Hola, Estaba profe. Hola, señorita. Ahora, hola, profe, ¿ahora sí me escucha? Sí, ahora sí la escucho. Ah, bueno, sí, señor. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Buenas noches. Que estaba como bloqueado el Sí, micrófono. profe, porque como que usted no nos escuchaba, profe. Ujú. Profe, buena noche. Buenas noches, Victoria. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Usted qué tal? ¿Ya tiene mejor, ya nos puede escuchar a todos? Sí, sí, ahora sí lo puedo escuchar que no sé qué pasaba con el computador. Me salí de la clase y volví, entré y ahí sí seguro se había bloqueado. Sí. Sí, profe. Ahora sí la escuchamos bien. Ah, ok, ¿Usted nos muchachas, escucha, profe? Sí, yo las escucho. ¿Cómo me les ha ido? Muy bien, gracias, profe. Ok. Por ahí con un percance Em, pequeño ayer, pero bien. ¿Cómo? Con un percance pequeño ayer, pero bien. Ah, bueno, pero Sin lo pudo querer. solucionar. Sí. Sin querer tenían que iba a hacer una mermelada de maracuyá y sin querer hice una miel de maracuyá. Ah, ya, como que harta la diferencia, ¿no? Sí, un tricito, pero acá quedaron felices. Sabe ¿Y rico que cómo Ah, bueno. así? Es que desafortunadamente los conejillos de Indias de nosotros son nuestros familiares, sí, ¿cierto? Todos los sí, experimentos que nosotros hacemos en la cocina, la primera que cae es la mamá y después los hermanitos sí. y por Yo cuando último el voy a, papá y los tíos. yo cuando voy a cocinar o quiero hacer un invento o algo así, eh, yo miro a mis hermanos, porque mis hermanos son muy sinceros, ellos como que me miran y me dicen, esa cosa está fea. Ah, ya. Ok, muchachos. Em, yo tengo una pequeña corresponsabilidad y tengo una pequeña como, ¿cómo les dijera yo a ustedes? Como incomodidad con un compañero de ustedes que apenas hasta ayer se vino a reportar. No sé si ustedes lo han escuchado, que es Daniel Jiménez, ¿Cómo ¿sí? se llama, profe? Daniel Jiménez, ¿sí? Apenas hasta ayer, en un tono un poquito grosero, llamó primero fue a Ricardo y le dijo que él nunca sabía de las clases, que él nunca le habíamos enviado el link a él, una cantidad de cosas que manifestó. Entonces yo le dije a Ricardo, pero es que esto empezó como el 24 de marzo y estamos ya a 30 de mayo, o sea, después de 2 meses y medio, viene a decir de que nunca se dio por enterado de las clases, ¿sí? Entonces, eso dio a entender que
que realmente nosotros, o sea, que yo no estaba dando clase y que aparte de eso, que yo no había dejado ningún trabajo en la plataforma, como lo hacían todos los profesores. Entonces yo le envié unas fotos de los trabajos que dejé en la plataforma y que no, que si yo que yo debía devolverle a activar los trabajos, que porque él nunca se dio por enterado de eso. Y él había hablado con un compañero y que el compañero le dijo que yo les mandaba el link, pero que a él nunca se lo enviaba. Entonces le dije yo que por qué el compañero no le daba el link o porque él no le preguntaba por el link de la clase al estudiante, al compañero, y nunca me dio respuesta. Ahora le envié el link y, vea, y no se ha conectado. ¿Sí? Entonces, son situaciones que son incómodas porque yo a todos les he enviado el link y todos los que me han preguntado cosas por el WhatsApp, yo siempre les he contestado, los he sacado de las dudas, de las inquietudes, pero esas incomodidades son como muy malucas porque realmente pues lo hacen sentir a uno mal, ¿no? Y más como, y manifestando que las clases apenas yo las estaba dando de 40 minutos. Entonces, Ricardo me hizo entender que yo no estaba que yo no duraba sino 40 minutos en la clase. Entonces yo le dije, no, si quiere miren los videos, que los videos son de 1 hora y 15, 1 hora y 20, ¿sí? Para que él se pusiera a decir eso. Y él había visto todos los videos. Entonces yo le dije, si vio todos los videos, si ha visto todos los videos que hemos subido a la plataforma, pues él ya sabe cuál es el parcial. Que él no sabía cuál era el parcial. Entonces, hoy le envié el link para que entrara a la clase y hasta ahora no se ha conectado. ¿Sí? Entonces, esas son las situaciones con los estudiantes que quieren siempre verlo a uno, hacerlo ver a uno como el malo del paseo. Cuando es responsabilidad de los estudiantes preguntar qué pasó. No si el docente se murió, sino simplemente si están dando clases y no están dando clases. Entonces, pues eso me hizo sentir a mí muy incómodo. ¿Sí? No sé ustedes qué saben de él. Yo la verdad, yo nunca lo he escuchado, profe, no sé. Pues a mí me estuvo preguntando hoy un compañero, es que no me acuerdo el nombre, espera un momentico, ya lo busco. Se llama Diego. Sí. Él me estuvo preguntando por la... ¿Es él, sí? Sí, sí. Ah, sí, el mismo chico, él me dijo a mí que sí, que era que él nunca pues sabía de las clases y eso, pero ni idea, o sea, la verdad pues, que porque él no estaba en el grupo o algo así. Y yo incluso ahorita le envié el link de la clase, entonces no sé si está conectado. No está conectado. No está Profe, conectado. buenas noches. Hola Jesús, buenas noches. ¿Qué me tiene que decir usted? Profe, el compañero, el que su merced habla es Diego, sí, el compañero el que estaba con nosotros en el grupo. Sí, Uno mono que estaba al lado mío, es así. sí. Bueno, profe, yo fui el que le dije que su merced nos enviaba los links. Yo fui el que le dije, él me preguntó, creo que fue ayer, se comunicó conmigo y me dijo, hola compañero, ¿qué pasó? Que las clases de edición y qué tal, y yo le dije, pues, yo le dije, no, normal, pana, o sea, nosotros hemos tenido nuestras clases normales y el profe nos envía el link, no sé por qué usted no asistió a las clases, y me dijo, no, parce, es que yo no tengo el grupo, y yo le dije, no, es que no hay grupo, o sea, el profe nos envía el link al WhatsApp, y independientemente me imagino, porque pues a mí sí cada vez me lo hace llegar, y así le dije que ingresara, pero pues hasta ahí no sé qué estará diciendo de pronto por ahí en rectoría y todo eso, pero pues profe, la verdad las clases siempre se realizan y pues ese es el derecho, profe, no, o sea, usted no tiene como la culpa porque todos hemos estado en clase, yo he visto a todos los compañeros en clase, entonces pues el compañero estaba como un poco despistado, profe. No, y después de 2 meses venir a preguntar por qué no había preguntado antes. ¿Sí? Entonces, esperemos a ver qué pasa, igual no se ha conectado.
Entonces, pues vamos a ver, no sé qué pasó con Daniel, que Daniel se había conectado y no se ha vuelto a conectar, aunque él ha tenido problemas con el internet. Ok, muchachos, nosotros vimos anteriormente lo que son los alimentos tóxicos, los alimentos radioactivos, y hoy vamos a ver una clase pequeña para luego hablar sobre el parcial final, sobre los metales pesados en los alimentos, que también son tóxicos. Entonces, les voy a compartir el documento, me dice si lo pueden ver en la plataforma, ya se los comparto. ¿Lo pueden ver? Sí, 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 señor. profe, sí, señor. Ok. Nosotros ya vimos lo que son los utensilios que no se deben de utilizar en la cocina, vimos alimentos tóxicos, alimentos radioactivos, y ahora vamos a ver lo que son los metales pesados en los alimentos. Realmente, pues nosotros siempre hemos estado invadidos por estos metales dentro de la gastronomía, dentro de la cocina. No quiere decir con ello que al consumir estos alimentos de una vez nos van a matar, no, pero sí el constante uso de estos alimentos sin tener una práctica clara de una buena alimentación, sí nos van a causar muchos problemas a nivel de salud, a nivel sistémico y a nivel orgánico. ¿En dónde encontramos estos metales pesados? Pues muchas veces en los fungicidas, los pesticidas, los herbicidas que se riegan por todos los cultivos agrícolas. Estos fungicidas, pesticidas, herbicidas que se esparcen por todos los cultivos de las regiones, digamos que para acabar con plagas, contaminan los alimentos de muy buena forma. Y esos alimentos pues nosotros los consumimos, ¿sí? Entonces, dentro de los alimentos, dentro de los metales pesados que se encuentran en los alimentos está el cadmio, que es un elemento, es un metal pesado que se encuentra en todos los productos agrícolas, llámese en verduras, llámese en frutas, legumbres, leguminosas, cereales, ¿sí? Esto se utiliza mucho en los pesticidas. Está el cobre, que el cobre se encuentra mucho en los frutos secos, en las legumbres y en las vísceras. Está el plomo, que se encuentra en los cereales y las verduras. Está el mercurio, que se encuentra en los pescados, más que todo en los pescados azules, como el pez sierra, el pez espada, el atún, son pescados azules y es los que más consumen mercurio, como también están los mariscos y los moluscos. Dentro de esos metales pesados también tenemos el arsénico, que es totalmente venenoso, que se encuentra en la harina de trigo, en las papas, en las uvas y en la remolacha. Está el níquel, que aunque el níquel es un elemento, es un metal que nosotros lo necesitamos para estructurar bien nuestros huesos, para que nuestros huesos sean fuertes, resistentes. Igualmente es un metal pesado que en mínimas cantidades es beneficioso para la salud, pero en grandes cantidades son muy dañinos, son muy perjudiciales para la salud. ¿Dónde se encuentra el níquel? En el chocolate, en el cacao en polvo, en las nueces y en los aderezos industriales. Y tenemos el zinc. El zinc también es un metal pesado que ayuda a que nuestro organismo, nuestro sistema muscular, en nuestro sistema de defensas, el sistema inmune, pues se reconforte con células para proteger el cuerpo de todas las infecciones y todas las bacterias que nos atacan, ¿sí? Dentro de qué alimentos tienen zinc, pues tenemos el arroz integral, tenemos los pescados, tenemos los mariscos. Estos son los metales pesados que se encuentran en los alimentos.
pero, como les dije, proporcionalmente son beneficiosos, tanto el níquel como el zinc. Los otros metales pesados sí son complicados de consumir. Nosotros, las trazas, las partículas de estos metales se encuentran inmersos en las cáscaras y en las pulpas de los alimentos. Es complicado uno aprender a manejar los métodos y las temperaturas de cocción en una cocina cuando estamos utilizando alimentos y utensilios con estos productos. Si nosotros no sabemos manejar las temperaturas y los utensilios, pues siempre vamos a ocasionar un envenenamiento del cuerpo. Obviamente ese envenenamiento no es instantáneo, es paulatinamente. Por eso es que se presentan tantas enfermedades dentro del ser humano. Dentro de esas enfermedades les voy a mostrar unas pocas, son muchas. Como tenemos ahí, si ustedes ven la imagen, tenemos 5 enfermedades. Hay una que es muy complicada y yo sé que muchas las mujeres se van a sorprender. Tenemos el saturnismo, que esto es una enfermedad que se produce por el constante de cadmio y de cobre. Cuando nosotros nos la pasamos comiendo muchas nueces, nos la pasamos comiendo mucha remolacha, creyendo que es de mucho alimento, y obviamente es de mucho alimento, pero en ciertas cantidades. Nosotros no podemos percibir, nosotros no podemos percibir esta cantidad si no sabemos cómo diseñar un menú. Espérenme un segundito, muchachas, porque me está escribiendo este muchacho. ¿Todavía ven el documento? ¿Sí? Sí, señor. Entonces, también tenemos la enfermedad de Minamata. Ustedes ven acá al joven, es una enfermedad donde produce unas transformaciones del ser humano, ¿sí? A veces se confunden con las parálisis cerebrales, ¿sí? Pero esto realmente lo produce el constante consumo de mercurio que se encuentra en los pescados azules. Esta enfermedad se produce más que todo en el Japón. Lo mismo está la enfermedad Itai, como ven la imagen, es una enfermedad que también la producen los pescados azules, como el mero, el róbalo, como el atún, y estos pescados azules, como también el consumo de mariscos y moluscos. Esa es la enfermedad de Itai, que se da más que todo en el Japón, lo mismo que el Minamata, por el constante consumo de esta clase de peces, mariscos y moluscos. Lo otro que ustedes ven ahí enseguida, eso se llama una mola hidatiforme. ¿Qué creen ustedes que sea eso? ¿Qué creen Eso ustedes es que como, sea eso, muchachos? eso, profe, creo que tengo entendido que es cuando el óvulo
presenta ciertos trastornos y genera como un embarazo, pero creo que solo es bioquímico, pero que esa vaina no es como un organismo como tal, creo que eso es más o menos algo de eso, ¿no? Sí, Daniel, tienes razón en lo que dices. La imagen que ustedes ven ahí, esta imagen, eso es un niño, eso es un niño. O sea, cuando la mujer queda en embarazo, ese óvulo no madura, no madura y no cumple el proceso de formación del niño. Y se convierte en una masa de carne viva, ¿sí? Y eso es lo que le ¿Y eso, sacan a las profe, en mujeres serio? cuando, ¿Serio, profe? ¿Esa que dice mola y datiforme? sí, eso es un niño, Uy, no lo puedo o creer. era el comienzo de un niño, ¿sí? Que por el exceso el exceso o el consumo excesivo de estos metales pesados como el cadmio, como el cobre, cuando una mujer en embarazo come mucho pescado contaminado de mercurio, de cadmio, come mucho productos que han sido irrigados con estos metales pesados, entonces ese feto sufre una transformación, no madura, no se forma y lo que sale es una masa de carne viva, ¿sí? De pronto le saldrá una mano incipiente, un pie incipiente, pero igual no es una forma humana eh, tal como nosotros lo conocemos, es simplemente un pedazo de carne vivo con algunas características humanas. Profe, qué pena una pregunta. ¿En los enlatados de pescados se encuentran los metales pesados? Sí, claro. Lamentablemente, muchachos, digamos que nosotros no le ponemos cuidado a todos los alimentos que nos venden. Y de hecho, todo lo que son los alimentos enlatados y todo lo que son encurtidos no, embutidos, producen estas malformaciones, producen estos daños, ¿sí? Hay que mirar, muchachos, digamos, las parejas, las personas que tienen relaciones sexuales subidas de trago, como dicen muchos, que tomar trago, tener una relación sexual en medio de los tragos, que es lo mejor que puede haber, pero no saben el daño que se están causando más que todos, que las mujeres, que son las que procrean. Obviamente los hombres también, pero no saben el daño que se están haciendo, ¿sí? Al tener relaciones sexuales en edad productiva, ingiriendo bebidas alcohólicas y teniendo relaciones sexuales. Empezando porque la cerveza pues tiene también levaduras, tiene azúcares, tiene metanol, tiene alcohol etílico y esto pues va a causar un daño a nivel del sistema nervioso. Lo mismo pasa cuando una persona en embarazo empieza a consumir esta cantidad de productos, llámese en embutidos, llámese en enlatados o empaquetados, lo que son las papitas, los chitos, todo eso viene con selenio, viene con níquel, viene con zinc, que son metales pesados que de esa forma no los necesita el cuerpo. De esa forma son totalmente tóxicos para el ser humano, son totalmente dañinos, ¿sí? Y por último, pues tenemos lo que es el hidargirismo, que son unas manchas que les van saliendo a la persona, empieza por las manos, y va cubriendo todo el cuerpo, ¿sí? Esas manchas primero empiezan como manchas y después esas manchas van penetrando la piel y se van volviendo como úlceras y empiezan a expeler pus por todo el cuerpo y la carne, la piel, no la carne, no, la piel se va pudriendo poco a poco, poco a poco. Es una especie de cáncer de piel
que es producido por el constante consumo de cobre o mercurio o cadmio, ¿sí? ¿Dónde se encuentran estos metales pesados? Pues los encontramos en los productos agrícolas, los frutos secos, las legumbres, las vísceras. En las vísceras hay mucho mercurio, hay mucho cadmio, hay mucho plomo. En los cereales y verduras, los pescados y mariscos, la harina de trigo, las papas, las uvas, la remolacha, el arroz integral. Ahí se encuentran todos los metales pesados. Y con lo que decía Jesús, lamentablemente nosotros no nos preocupamos por investigar sobre la composición química de los alimentos, y a veces producimos intoxicaciones y producimos alteraciones orgánicas cuando mezclamos tantos productos. Uno de los errores que nosotros cometemos mucho es comer todo lo que son esos aderezos y salsas que vienen industrializadas. Con respecto a lo que dijo Jesús, todo lo que son enlatados, el atún, las sardinas, las salchichas, los frijoles, todo lo que viene enlatado, vienen con envases recubiertos o de níquel, o de zinc, o de cadmio, o de plomo, que son los metales que más se utilizan para estos productos. Y si a eso le anexamos que el pescado o los mariscos o las verduras tienen un proceso de descontaminación con pesticidas, con fungicidas, pues vamos acelerando el proceso. Y tercero, si nosotros no sabemos qué necesidades de minerales tenemos, pues vamos a causar siempre un daño cada día mayor, porque nosotros creemos, y ese es el concepto que se tiene normalmente por todas las personas, que debemos de comer verduras constantemente y a toda hora y en todo momento, porque las verduras son sanas. Y eso en parte es cierto y en parte no es cierto, porque es que las verduras y las frutas tienen unos minerales y tienen unas vitaminas. Y dentro del análisis que hicieron ustedes anteriormente, se dieron cuenta que hay vitaminas que son hidrosolubles, hay vitaminas que son liposolubles, y hay minerales que son pesados, hay minerales que son gaseosos, hay minerales de otras características que de una u otra forma nos causan muchísimo daño. Y si nosotros los estamos mezclando sin saber, sin tener en cuenta algo que yo manifesté ayer en la clase de composición de menú, si nosotros no tenemos en cuenta cómo es la secuencia lógica en la mezcla de verduras, teniendo en cuenta los colores que tienen las verduras, que eso fue un taller que ustedes hicieron a comienzos de semestre, que yo siempre les manifesté, esas tablas que ustedes vieron, analizaron, hay que analizar muy bien, porque la naturaleza siempre nos informa. La naturaleza es tan sabia que siempre nos informa, de acuerdo a los colores que tienen los alimentos, qué contenido nutricional tiene. Los que son de color amarillo, los que son de color verde, rojo, blanco, violeta. La naturaleza nos dice si son productos para preparaciones calientes, si son productos para preparaciones frías, si son productos que se pueden mezclar entre sí, si son productos que no se pueden mezclar. Entonces, si yo quiero hacer una ensalada, la puedo hacer solamente de color verde, difuminando el color verde. ¿Qué quiere decir? Un verde oscuro, un verde claro, un verde más suave, un verde amarillo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy utilizando todos los elementos orgánicos nutricionales de acuerdo a las vitaminas, de acuerdo a los minerales, los estoy utilizando de una forma saludable y de una forma reactiva químicamente, donde no van a causar un efecto, por un lado. Por el otro lado,
hay que tener en cuenta qué elementos químicos tiene cada verdura. Hay unos que combinan con otros. Yo no puedo mezclar un hierro con un sodio, con un potasio, porque uno es un azúcar, el otro es una sal y el otro es un metal. Y si a eso le agrego yo un aceite o un limón, entonces lo que estoy causando es una oxidación de estos metales que se van volviendo totalmente tóxicos. Entonces, la idea es que nosotros aprendamos no químicamente, como es la química pura, sino nutricional y gastronómicamente, aprender a diferenciar los colores y sus componentes nutricionales para poder determinar qué tan equilibrado es un plato, teniendo en cuenta las características de los productos. Igualmente, no todas las personas pueden consumir los mismos productos, porque todos tenemos deficiencias de algún mineral, ya sea de calcio, de zinc, de níquel, de magnesio, de manganeso, pues podemos tener deficiencias. Y si nosotros no consumimos esos minerales, pues cada día se nos va a acrecentar más el problema. Lo primero que debemos de hacer cuando vamos a diseñar un menú para nosotros es conocer nuestras características físicas, nuestras características fisiológicas y conocer nuestras características orgánicas. Es lo primero que nosotros debemos de determinar para poder diseñar un buen menú para nosotros vivir sanamente o saludablemente. Y si nosotros queremos mejorarle la condición física, si queremos mejorarle la condición de salud a una persona, a un familiar, debemos primero saber cuáles son las deficiencias nutricionales que tiene esa persona. Lo que consume una persona no lo puede consumir otra persona, porque todos somos orgánicamente totalmente diferentes. Entonces, siempre hay que profundizar un poco más en el estudio, en la implementación en el diseño de los menús, teniendo en cuenta las reacciones químicas de los productos, porque nosotros siempre ocasionamos muchas indigestiones, muchas intoxicaciones alimentarias por creer que todo se puede combinar con todo. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Profe, pero muy berraco hacer un menú para cada uno, ¿no? En un restaurante. Daniel, no es berraco, no es difícil. Es depende de la clase de chef que sea usted. Hoy en día se está hablando de lo que es el slow food. ¿Saben qué es el slow food? No, no, señor. ¿Alguien sabe? ¿No saben qué es el slow food? Ok, slow food quiere decir cocina lenta. Slow food quiere decir cocina lenta. Slow es lento, food es comida o cocina lenta. ¿A qué se refiere esto? Hay restaurantes especializados, obviamente no acá en Colombia. Normalmente esos restaurantes se están manejando en los países asiáticos, en España, en Inglaterra, en el Japón. ¿Qué están haciendo? Están manejando lo que es la nutrigenética y la nutrigenómica. ¿Saben qué es eso? No, profe, pues eso suena como a basar la nutrición con respecto a la genética de las personas, pero así como... Exacto. Entonces, estos restaurantes de slow food o cocina lenta, lo que hacen es programar. Para eso se necesitan clientes ya referenciados y fidelizados. Clientes que ya conocen de estos restaurantes, donde uno tiene que pedir reserva para ir a comer en los restaurantes con 6 meses de anticipación, empezando por ahí. Ellos tienen todos los datos fisiológicos del cliente, por eso tienen que ser clientes fidelizados, donde ellos saben cuánto pesa uno, qué edad tiene, cuánto mide uno en estatura, qué edad tiene, qué deporte practica, si practica algún deporte. Basado en eso,
uno se hace tomar, o ellos tienen un laboratorio donde le toman a uno una muestra de sangre y definen qué tipo de sangre es uno, porque de acuerdo al tipo de sangre, pues así también es que se diseñan los menús, porque hay unos tipos de sangre que necesitan más alimentación que otros, necesitan más nutrientes que otros. Por ejemplo, las personas de O positivo, ellos necesitan o necesitamos consumir más calorías, porque nosotros somos los dadores universales, nosotros somos las personas que donamos sangre para todos los tipos de sangre, porque todos los tipos de sangre aceptan el O positivo. Entonces nosotros necesitamos consumir más elementos para producir más globulina o glóbulos rojos. Partiendo de eso, de conocer ellos el O positivo, o sea, el RH o el grupo sanguíneo, le mandan a uno a tomar un examen de la tiroides, que se conoce como TSH. Le hacen tomar un examen sobre la tiroides para determinar si uno sufre de hipotiroides o hipertiroidismo. Cuando hablamos de hipotiroides es que la tiroides no produce yodo, que es el que ayuda a eliminar el exceso de grasa del cuerpo. Y las personas que sufren de hipertiroidismo son las personas que producen mucho yodo. Y esas personas que producen yodo pues queman muy, muy rápido lo que son las grasas. Y eso hace que las personas sean delgadas. Y las personas de hipotiroidismo siempre tienden a engordar. Por mucho ejercicio que haga, por mucha dieta que haga, si no es clara, nunca va a engordar. Entonces, después de que ellos hacen un estudio antropométrico de la persona, le hacen tomar el RH y luego le mandan a tomar un examen de hormonas, de TSH, que es de la tiroides. Cuando ellos tienen todos esos datos y usted pide la reserva, para ir a comer allá, cuando usted llega allá, ellos le tienen a ustedes el diseño de 5 menús donde están todos los nutrientes que usted necesita de acuerdo a su estado clínico. ¿Sí? Le dicen qué cantidad de minerales, qué cantidad de vitaminas, qué minerales. Entonces, cómo ellos combinan las proteínas con las verduras de acuerdo a las necesidades de la persona. Por eso se llama cocina lenta, porque debe tener uno el tiempo disponible para que ellos le ofrezcan siempre los 5 platos, donde van los productos que usted necesita diariamente. Esto basado en la nutrigenética. ¿Qué es la nutrigenética? Lo que le estaba comentando es diseñar un menú teniendo en cuenta la genética de la persona para adelgazarlo o para engordarlo, dependiendo de las necesidades de la persona. Eso es la nutrigenética. Y la nutrigenómica es a partir del gen de los productos, de los alimentos, diseñar el menú para que la persona que va a consumir esos alimentos no sea afectada por esos alimentos. Son dos cosas diferentes. Uno es a partir del gen humano y el otro es a partir de la genética del producto. Preguntas hasta ahí, muchachos. Profe, ¿cuál ¿Dudas? sería la correcta alimentación de una persona que tiene hipotiroidismo? Bueno, las personas que tienen hipotiroidismo deben de tener en cuenta muchas cosas. Vamos al hombre, ¿sí? Las personas que sufren de hipotiroidismo siempre van a tender a engordar. Siempre van a tener problemas de diabetes o de hipertensión. Cualquiera de los casos sea. Esas personas, cuando sufren de hipotiroidismo, es porque la tiroides no produce yodo. Por eso es que no se pueden quemar totalmente las grasas. Las personas que sufren de hipotiroidismo sufren de disfunción eréctil. ¿Saben qué es la disfunción eréctil, cierto? O sea que no tienen eyaculación.
ve, no tienen una erección total. Siempre las erecciones se dan por el máximo el 70% y siempre sufren de eyaculación precoz. Las personas que sufren de hipotiroidismo. Y a veces uno no sabe eso y consume alimentos que no tienen yodo, porque nosotros o las personas que sufren de hipotiroidismo necesitan consumir yodo en diferentes cantidades. Entonces, es mal pensado cuando una persona dice, yo voy a dejar de consumir sal para que no me dé hipertensión. ¿Sí? El problema no está en la sal, el problema está en la cantidad de sal que se le agregue a un producto o a un alimento. Cuando las personas dejan de consumir, las personas ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? No, profe, estaba hablando del cuando una persona deja consumir sal. Cuando una persona deja de agregarle sal a un alimento para poder consumir y que no sufrir de hipertensión, sí, puede que logre que no le dé hipertensión o no se le suba la presión, pero empieza a atrofiar la hipotiroides, ¿sí? Porque la sal tiene yodo y eso estimula la tiroides y la paratiroides. Entonces no se produce yodo y eso hace que la persona se engorde, ¿sí? Por la falta de yodo. Y se atrofia la tiroides. Y a veces consumimos verduras creyendo que las verduras son sanas de 100%. Obviamente tienen un gran porcentaje de alivio para el ser humano porque hay que consumir vitaminas y minerales. Pero hay verduras que no tienen yodo, como el rábano. El rábano no tiene yodo. Entonces, el maní tampoco tiene yodo. Entonces, yo quiero adelgazar, entonces me voy a dedicar a comer maní. No, porque es que el maní no tiene yodo y uno necesita consumir alimentos que tengan yodo. Y si no, pues le toca ir al médico a que le manden un medicamento que contenga yodo para poder tener buena función eréctil, poder tener una buena relación sexual y aparte de eso poder adelgazar. ¿Sí? En cuanto a la respuesta de Victoria, para la mujer, una mujer que tenga hipotiroidismo, pues obviamente también va a tender a engordar. Por mucha dieta que haga, siempre va a tender a engordar. Entonces, ¿qué es lo que necesita consumir una persona con hipotiroidismo? Alimentos que tengan yodo, que tengan suficiente yodo, porque el yodo activa nuevamente la tiroides y en el hombre produce la hormona que se llama testosterona, que es la que nos da a nosotros la virilidad, el vigor para tener relaciones sexuales. Y en la mujer, pues los andrógenos y los estrógenos. Los andrógenos para poder producir la leche materna y los estrógenos, pues para poder tener una regularidad sexual. Porque igual, si en el hombre produce disfunción eréctil, en la mujer produce la inhibición del líbido. O sea que empieza la mujer a no desear y a no querer tener relaciones sexuales porque se atrofia también ese sistema hormonal. ¿Sí me hago entender, Victoria? Sí, profe, sí quedó claro. Sí, señor, ya. Gracias. ¿Sí? Entonces nosotros a veces cometemos errores en la preparación de los alimentos para nosotros mismos y para nuestras familias. Como decimos, antes de tener uno el conocimiento, uno prepara y uno mezcla muchas cosas sin tener en cuenta realmente qué actividad o qué reacción están produciendo los alimentos. Y lo que yo les manifestaba anteriormente, no necesita uno echarle tantas especias a un producto, porque lo que uno hace es enmascarar el sabor del producto. Es mejor identificarlo por un sabor, por un color, por un olor. Yo puedo hacer un pollo al romero. El pollo va bien con el romero. Pero si yo voy a preparar unas costillas de cerdo al romero, de pronto voy a quedar
muy invadido de sabor y de olor. Si yo voy a preparar un conejo al romero, si yo voy a preparar un chivo o un cabro al romero, pues voy a cometer muchos errores. ¿Por qué razón? Porque el sabor, el olor del cabro, del conejo, del pato, son totalmente invasivos. Y si yo le agrego el romero, que es una especia totalmente invasiva, pues lo que voy a llenar es un producto de sabores y olores que van a producir efectos colaterales en la persona. Igual cuando yo mezclo laurel con orégano. El laurel tiene unas sustancias volátiles que son tóxicas, ¿sí? Y el orégano también, porque el orégano tiene un sabor y un olor muy profundo. Entonces, cuando yo mezclo estos dos especias para aderezar o adobar un alimento, pues estoy generando un conflicto de sabores y olores que van a perjudicar al cliente. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando uno le agrega demasiado tomillo o cuando le agrega demasiado perejil, ¿sí? Ustedes saben que el perejil por excelencia es un sabor amargo, es un sabor umami amargo. Y si yo le agrego al perejil otros elementos bastante aromáticos, pues entonces siempre voy a proporcionarle al cliente indigestiones, maluqueras, dolores de cabeza, cansancio, porque los estamos llenando mucho de gases y los gases producen cansancio, porque como los gases son volátiles, entonces se van esparciendo por todo el cuerpo y la persona va sintiendo pesadez, va sintiendo sueño y se va volviendo una persona lenta, le va dando sueño, o sea, le estamos causando, muy suavemente estamos causando una intoxicación a nivel neurológico, ¿sí? Entonces, ese es el problema de no conocer bien las composiciones de los alimentos. Y como dice Daniel, es complicado conocer y saber todo eso, pero yo siempre he manifestado, un cocinero debe profesionalizarse. Cuando yo digo de profesionalizarse, porque hay profesionales en gastronomía, pero igual son cocineros. Son profesionales porque tienen un título universitario, porque aprenden algo de administración, porque aprenden algo de investigación, pero se dedican más a la práctica, ¿sí? Pero cuando uno ya se dedica a realmente a conocer lo que es la cocina, lo que es la gastronomía, empieza uno a salirse de esas prácticas un poco antiguas para uno empezar a investigar realmente qué es lo que más le conviene a un cliente, qué es lo que más le conviene a un consumidor. Es cuando aparecen todos estos chefs como Helton, como Blumenthal, como Ferran Adrià, Bocuse, todos estos chefs grandes que se dedican más a la ciencia de la cocina, no tanto al preparar platos, sino a la ciencia de la cocina, de cómo combinar mejor los alimentos para mejorar la salud de los clientes. Ahí es donde se conocen los grandes chefs con grandes estrellas Michelin, ¿sí? No es tanto el sabor, sino simplemente que la unidad del plato lleve a que el cliente se sienta satisfecho, pero no lleno, se sienta contento emocionalmente con lo que consumió y con lo que pagó. Eso es buscar en el cliente que siempre quiera una experiencia mejor. Cuando uno aprende a manejar la gastronomía desde todos los factores, desde todos los elementos que se mueven detrás de un producto. Porque a veces nosotros cometemos muchos errores. ¿Cuáles errores cometemos nosotros? Cuando creemos que todo se puede estofar, que todo se puede llevar al horno, que todo se puede hacer a parrilla, que todo se puede hervir, que todo se puede freír.
Esos errores son los que nosotros pagamos muy caro. ¿Y cómo se paga caro? Pues que nunca vamos a evolucionar como cocineros y siempre vamos a ser los cocineros de restaurantes, no los chefs de los grandes restaurantes. Pregunta, muchachos. ¿Dudas, inquietudes? Profe, Daniel. es muy interesante, ¿no? Sobre todo por lo que, pues sí, se supone que ese sería el futuro, ¿no, profe? El futuro es que cada persona pueda tener su dieta basada en los requerimientos metabólicos que posee y que necesita, y pues que se caracteriza dependiendo de cada una enfermedad. Supongo que pues habrán partes donde se trata de hacer un conjunto, pero pues la idea es individualizarlo. Entonces, por ejemplo, pueden llegar el punto en que haya restaurantes donde haya alimentos para hipertensos, alimentos para diabéticos, para hipotiroideos, y que tengan un menú propio para cada uno, mientras se logra lo que usted dice, pues, pues desafortunadamente es mucha tecnología y pues se aplicaría solamente para países europeos y es individualizar la comida. Es que yo la vez pasada les hice una reflexión, no me acuerdo si fue a ustedes o a otros grupos, y yo les preguntaba hacia dónde está evolucionando la gastronomía, ¿sí? Y hay que reflexionar muy bien, porque es que realmente el ser humano ha evolucionado. Si nosotros hacemos una línea del tiempo, desde que fuimos conquistados, desde que fuimos colonizados y descubiertos supuestamente los españoles, el ser humano era muy bajo. Hablemos del mundo latino, la Nueva América. El hombre más alto medía 1,60, el más alto de esa época. La mujer la más alta medía 1,50. Bolívar era un tipo altísimo, medía 1,62 para esa fecha. Era un tipo altísimo, ¿sí? Y con el tiempo, el ser humano ha evolucionado. Ya para los años 90, 1900, ya el ser humano llegó hasta los 1,70 a nivel latino, a nivel América. Llegó a los 1,70. Porque en esa época de los indígenas, de los muiscas y todas esas cosas, pues la gente consumía alimentos con muchos carbohidratos, como yuca, maíz, papa, plátano. Todos esos carbohidratos tienen mucho azúcar, tienen mucha harina, y esos no producen alargamiento de los huesos ni alargamiento de los músculos. Entonces las personas, en vez de crecer hacia arriba, crecían hacia los lados. Por eso nosotros siempre dice que nosotros somos gorditos, bajitos y feitos, ¿sí? Por el consumo constante de carbohidratos. Cuando ya llegaron los españoles, que empezaron a introducir la gallina, el cerdo, el pollo, la res, pues eso sí tienen más vitaminas y más minerales. Y los minerales y las vitaminas son los que dan más fortaleza y son los que ayudan a estirar los huesos y los músculos. Entonces el ser humano llegó hasta 1,70. Ya para los años 50, años 60, 70, ya se conseguían personas colombianas de 1,75, que era una estatura alta. Y aún, pues, para el promedio de la población colombiana es una estatura alta. Ya para los años 80 y 90, ya la población llegó a los 1,80, 1,85, porque hubo la introducción de todos los alimentos foráneos, todos los alimentos extranjeros, que todos esos alimentos pues son industriales y preparados a base de minerales. Entonces, el ser humano latino, el ser humano americano cambió su fisonomía. Para los años 2000, del 95 para acá, ya se encuentra un ser humano de 1,90, de 1,94, 1,95 acá en Colombia. Y ya son delgados, y ya son flacos, ¿sí?
porque se dejó de consumir tanto producto de tierra como los carbohidratos. Y si nos vamos para el año 2050, pues el ser humano va a evolucionar en su alimentación, en su estructura antropométrica, va a evolucionar de una forma diferente, ¿sí? Entonces, todos estos alimentos ancestrales muy ricos que nosotros consumimos se van a dejar de producir, se van a dejar de cultivar, porque ya se está hablando de los monocultivos orgánicos en las casas. Entonces, si nosotros como somos cocineros, ¿hacia dónde tenemos que evolucionar? Hacia una nueva forma de alimentación y nuevo biotipo humano, o vamos a seguir siendo o preparando lo mismo cuando ya no se cultivan esos mismos productos. ¿O ustedes qué piensan, muchachos? Pues, profe, hay que tener en cuenta que todo es comercial, ¿no? O sea, todo se basa en lo que pueda generar económicamente, que si eso no es rentable, pues desafortunadamente ese es como el patrón de sociedad que tenemos. Ojalá fuera siempre pensando en el consumidor y en la salud y en su nutrición, pero pues desafortunadamente siempre está el dinero de por medio y creo que con base en eso pues también se rigen cuáles son los productos y cuáles son las tendencias de los alimentos. Y entonces como tal, por ejemplo, es difícil encontrar en el extranjero un café preparado como se prepara, que se muele el maíz, se seca y todo eso, y no un café liofilizado, que son como el café común, que a pesar de que viene de aquí de Colombia, un café liofilizado, que es como un café procesado, ultra procesado, es el que más se vende. ¿Por qué? Pues porque es el que más venden las empresas multinacionales. Profe, pues realmente, como, o sea, no sé, como yo lo veo, lo que uno ve mucho en el exterior es, o pues principalmente en los Estados Unidos, es el consumo de hormonas. Y esto pues ayuda bastante a que la situación cambie también, en parte también hacia la parte de la obesidad. Y digamos que nosotros aquí en Colombia tampoco es que nos sepamos alimentar muy bien. Hemos tenido también como un punto de mala alimentación y, y no se sabe cómo llevar un proceso, porque digamos, aquí no, a ninguno, creería yo, pues no sé, en mi caso no creo, no fue así. Ninguno está acostumbrado, digamos, por ejemplo, a comerse las verduras crudas o a mordiscos, en el desayuno y cosas así. Mientras que, digamos, al salir uno del país y darse cuenta de cosas así, por ejemplo, en Egipto sí le ofrecen a uno en la hora del desayuno, le ofrecen tomate, pepino, zanahorias, le ofrecen diferente tipo de verduras para consumir. Entonces también digamos que no solamente como la parte que nosotros podamos construir como cocineros, sino la alimentación como tal que se tiene en el país y en la manera en la que se acostumbra a alimentar a los niños en general. Tanto Opino yo. Daniel como tú, Victoria, tienen razón en eso. La sociedad de consumo, los productos naturales. Eh, Cuando Daniel habla del café, créame, Daniel, que en los lugares donde más se consume el café natural es en Europa. A nosotros, el error que tenemos nosotros es que nosotros somos un país totalmente agrícola. Y somos un país, nuestro sector económico pertenece al sector agrícola, al primer sector. Pero nosotros estamos atrasados en tecnología 50 años con respecto a Europa y con respecto a Estados Unidos. Estamos atrasados 50 años en cuanto a tecnología
para el sector agrícola. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Coger nuestros productos naturales y enviarlos a Europa en los tratados de libre comercio. Y como ellos sí tienen la tecnología, ellos los transforman, los industrializan y nos los envían a nosotros nuevamente a triplicando el precio, quintuplicando el precio, nos lo envían a nosotros. El producto que nosotros les mandamos natural, ellos nos lo envían a nosotros industrializado, con aditamentos, con colorantes, con todo lo que es industrial. ¿Sí? El Nescafé, todo lo que son los cafés molidos, son liofilizados, que ellos nos lo envían a nosotros. Si tú vas a Francia, tú allá te puedes tomar un café colombiano natural, pero es costoso. Acá un trago de whisky vale 15.000 pesos, 20.000 pesos un trago de whisky, Chivarrigas, Ballantyne, lo que sea. Una botella de vino acá nos puede valer 50.000 pesos, de las buenas. Un café expreso en Francia está aproximadamente alrededor de 4, 5 euros. Un café. Para nosotros un café vale 500 pesos, 1.000 pesos. Si nos vamos a tomar un café en Francia, está aproximadamente en 30, 35.000 pesos el café. Pero es un café natural, el que nosotros enviamos, el café Celso. Nosotros lo que consumimos acá en Colombia es la pasilla. ¿Qué es la pasilla? Pues es todo el cascajo que queda cuando el café se seca y se muele y se manda para allá. Todo ese cascajo, después de que se cierne, es lo que queda acá en Colombia. Y eso es lo que nosotros tomamos, pura pasilla. O sea, nosotros no tomamos realmente el café natural. Y lo mismo pasa con muchos productos. Nosotros los cultivamos y se los enviamos a ellos y ellos nos lo envían a nosotros enlatado, nos lo envían a nosotros ya procesado. ¿Sí? Porque nosotros no tenemos la tecnología para eso. Entonces, es cierto que esos productos, como decía Victoria, en Estados Unidos le agregan hormonas femeninas porque son las hormonas femeninas las que le agregan, no hormonas masculinas, sino hormonas femeninas al pollo, a la carne de res. Pero, ¿qué nos perjudica a nosotros? ¿O qué nos perjudicó a nosotros con el Tratado de Libre Comercio? El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos era que Estados Unidos nos importaba a nosotros, o sea, ellos nos exportaban a nosotros durante 20 años productos agrícolas de ellos, que es todo lo que estamos viendo en los supermercados, pero enlatados. Y a partir de los 20 años que Estados Unidos nos enviaba a nosotros le podemos nosotros le podemos enviar a Estados Unidos. Eso es a partir de diciembre que nosotros podemos exportarle a Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, todos esos tratados de libre comercio, la apertura económica que hizo Gaviria, todo eso nos ha perjudicado a nosotros, porque todos nuestros procesos, las semillas que nosotros tenemos, ellos las cogen, las manejan en laboratorio, las trabajan en laboratorio y luego nos las envían a nosotros procesadas. Y les voy a comentar un ejemplo así primario, un ejemplo claro. En el Amazonas se da una fruta que se llama copoazú. Es una fruta que solamente se da en el Amazonas. Es endémica. Pero el Japón cogió la semilla de esa fruta y la patentó. La patentó. Entonces, cualquier producto que se vaya a sacar del copoazú tiene que ser autorizado por el Japón. Porque si no, no se puede sacar. Y así pasa con muchas cosas acá en Colombia. Entonces, a la respuesta de Daniel, sí, los productos envasados nos perjudican a nosotros, pero es que nosotros no tenemos la tecnología para producirlos, para industrializarlos. Y nosotros no tenemos una tecnología para poder trabajar nuestros cultivos de manera orgánica y de manera saludable para nosotros mismos, porque a nosotros nos venden muchos pesticidas, muchos fungicidas, muchos herbicidas. Y en cuanto a la pregunta para Victoria, es que nosotros, como no somos industrializados, pues
no sabemos de tecnología y no sabemos qué se le agregan los alimentos. Entonces nosotros comemos los productos naturales, pero no somos capaces de procesarlos. Entonces, mientras Colombia siga pensando que el campo nos va a favorecer a nosotros, y si no se industrializa, si no se llena de tecnología el campo va a desaparecer. Y nos va a tocar que empezar nosotros mismos a hacer nuestras granjas orgánicas en los patios, en las paredes de las casas, porque realmente el cultivo en Colombia está envejeciendo. Y aparte que está envejeciendo, pues se está quedando atrasado en cuanto a cultivos, en cuanto a tratamientos, en cuanto a productos, por la invasión que hay de tantos pesticidas, de tantos herbicidas y tantos fungicidas. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? María Pues no, Fernanda, la veo callada, María Fernanda. No, profesor, prestando atención, estoy escuchando todo y ¿Y analizando. qué está meditando? Pues, no sé, ustedes hablan y yo me quedo pensando en el café que tengo en la alacena. Entonces comienzo a pensar, ¿y ese café qué? Entonces comienzo a analizar todas las cosas como que tengo, cosas que no sabía, cosas que yo digo, venga, porque eso pasa, pero entonces como que proceso todo mentalmente. Ok, ¿y qué piensa Jesús? ¿Qué piensa Jesús? Señor, ¿Qué piensa usted? no, profe, es todo muy interesante lo que dice, profe. Es muy delicado toda esa parte sin saber uno qué consume, qué no, qué proteínas tiene, qué elementos tienen los alimentos. Pero realmente es un tema como para uno investigar y aprender más de... Profe, Laura, pregunta, ¿qué piensa? Sí, Victoria. ¿qué tan bueno es uno comerse las verduras así crudas? Digamos, por ejemplo, yo soy una de las personas que le encanta comerse los tomates a mordiscos. ¿Eso es bueno? No, no es bueno. ¿Por qué razón? Porque el tomate es una de las verduras que más contaminación de metales pesados tiene, por la cantidad de parásitos que atacan el tomate, ¿sí? En- por eso es que los franceses hacen el concassé. ¿Saben qué es el concassé? ¿El corte concassé? ¿O no saben qué es el corte concassé? el concasé, profe, el que uno tiene que primero pelar el tomate y después sacarle Las semillas y eso, la luego semilla, cortar en eso. brunoise. Ese es el concassé. ¿Eh? Porque, vea, hay dos elementos de alimentos que no degrada el cuerpo. Y ustedes saben que el ácido clorhídrico, el que tenemos en el estómago, destruye todo, ¿cierto? Disuelve todo. Pero hay dos elementos en los alimentos que el ácido clorhídrico no puede disolver, que es la cáscara de tomate y la cáscara del frijol. Por eso cuando uno come frijoles y tiene eso de hacer del cuerpo y va a hacer del cuerpo, siempre salen las cáscaras de los frijoles en la materia fecal. Lo mismo pasa con el tomate, ¿sí? Si a eso le agregamos que el tomate es de las verduras que más cadmio y más plomo tiene, pues es más perjudicial, ¿sí? Entonces, comerlo primero sin lavarlo y sin desinfectarlo es peligroso para una infección gastrointestinal. Y segundo, si uno no le hace un proceso o un choque térmico, si quiere utilizar la cáscara, si uno no le hace un choque térmico al tomate, pues no va a poder desactivar los pesticidas o los metales que tiene el tomate. Entonces, por eso uno normalmente,
Uno normalmente antes de procesar el tomate, uno lo blanquea o lo escalda por 10 segundos en agua a 60 grados para quitarle un poco esas partículas, esa trazabilidad que tiene la cáscara del tomate. ¿Sí? Lo Profe, mismo pasa con las... Sí, Viviana. profe, qué pena una pregunta y cambiarle el tema. Lo del parcial de eso de los colores es para dentro de hoy en 8, ¿cierto, profe? ¿O estoy mal? ¿Sí es dentro de hoy en 8 o es? Sí, es para dentro de hoy en 8. Y los aceites, profe, ¿cómo es que eran los tipos de aceite? Aceite de pimentón, aceite de qué más se puede hacer, profe. Bueno, bueno, ya les explico eso, ¿sí? Sí, Voy por a favor, qué cerrarlo, pena, profe. voy a, Gracias. voy a cerrar, ay, usted ya me está echando, ¿está bien? Écheme, No, écheme. profe. No, profe, le Voy a, estoy preguntando porque es que me interesa para empezarlo a hacer de una vez para que quede más rico, profe. sí, ay, ¿no puedo hacer una broma? ¿No? Está bien. Bueno, sí. Bueno, para terminar, las verduras y las frutas primero se deben de desinfectar con hipoclorito de sodio y luego las verduras se deben de blanquear en el tiempo suficiente y en la temperatura suficiente. Hay que recordar que las verduras no se dejan hervir y no se echan en agua hervida. Simplemente se deja hervir el agua, luego se baja el fuego, se deja que la temperatura baje a 90 grados, 85 grados, para agregar las verduras para poderlas blanquear por 2, 3 minutos. ¿Sí? Así se liberan muchas toxinas, muchos mohos, muchos hongos que tienen las verduras. Entonces siempre hay que blanquearlas, independientemente de la verdura que sea. Pero antes de blanquearlas, hacerle una desinfección. ¿De acuerdo, Victoria? Sí, señor, ya me acaba de quitar las ganas de seguir comiéndome los tomates. Ok, Y mi ok. mamita tan linda que va a buscarme el más grande siempre. ¿Cómo? ¿Cómo? Y mi abuela que se va a buscarme siempre el más grande que encuentra. No, eso es complicado, Victoria. Uno, pues cuando uno aprende a conocer las cosas, uno sabe que uno mismo se causa mucho daño. ¿Sí? Sí, señor. Ok, muchachos, para todos, inclusive el compañero el hijo pródigo. ¿Cuál es el parcial? Es primero hacer un aceite con con una especia, ya sea achiote, Profe, gracias, profe. ¿cómo? Un aceite Que sí, queremos. con una especia, ya sea achiote, ya sea pimentón, ya sea cúrcuma, ya sea ajo, ya sea semillas de girasol, ¿sí? O puede ser un aceite de maní. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Ejemplo, obviamente eso requiere más tiempo, pero lo pueden hacer desde hoy o desde mañana temprano hasta el próximo viernes. Un poquito, no necesitan, y lo envasan en un frasquito pequeño, un poquito. Y ustedes si van a hacer aceite de pimentón, entonces cogen primero la semilla y luego unas partes de pimentón y se lo agregan al aceite. Y lo dejan tapado en una parte oscurita, que no les dé mucho el sol y que la temperatura no sea muy alta. ¿Sí? Para que el aceite se vaya fusionando con los aceites esenciales que tiene la cáscara del pimentón, o sea, los fenoles, y pueda darse el sabor y el color y el olor a pimentón. ¿Claro? ¿Sí? Sí, señor, profe. Gracias, profe. Profe, Señor, El de cúrcuma también se hace igual. Es mejor conseguir la raicita, no el polvo. Si no tienen forma de conseguirse en la raíz, pues lo hacen con el polvo, pero no da el mismo sabor, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque es que el que viene en polvo ya está deshidratado, ¿sí? Y se pierden algunas características, ¿sí?
Pero si no pueden conseguirse en la raicita de la cúrcuma, pues entonces con con el polvo. El achote vienen semillitas de color rojo. Se cogen unas semillas de ese achote y se le agregan al aceite. Y lo mismo, se colocan en un recipiente de vidrio, se tapa y se guarda en una parte que no le dé mucho la luz y que el ambiente no sea muy alto. ¿Ves? La temperatura no sea muy alta. ¿Claro está ahí? Sí, señor. Sí, profe. Lo mismo Señor. lo mismo pasa con el maní, con el ajo. Es la misma situación. ¿Sí? Si lo quieren hacer de cebolla cabezona, también es la misma. Cogen unas partes de cebolla, ojalá la parte más interna, más de corazón de la cebolla, y se lo agregan al aceite. Y lo dejan que el aceite se fusione con el aceite de la cebolla. Esa es la forma de hacer los aceites. La forma de hacer los colorantes Profe, artificiales. Una Sí, pregunta, profe, pregunte. y digamos, cuando digamos ya uno deja el aceite por ahí unos 8 o 15 días, ¿no se daña por lo que eso está crudo? O sea, digamos, si es de pimentón o de No, cebolla, un ejemplo, no, o hay que guardarlo en la nevera, el aceite es un ¿no se daña? conservante. No, el aceite es un conservante. ¿Ok? Listo, profe, gracias. ¿Ok? Profe, Sí, una pregunta, ¿uno puede sacar un aceite de alguna fruta? sí, claro. Lo que pasa es que tendrías que trabajar muy bien la cáscara, porque los aceites esenciales se sacan es de las cáscaras, ¿sí? Pero tú puedes hacer un aceite de durazno, ¿sí? Coge la semilla y coge la cáscara del durazno y se le agrega al aceite, ¿sí? Y ese aceite va asimilando el sabor del durazno, ¿sí? Lo mismo puedes hacer un aceite de maracuyá con la semilla, Pues yo ¿sí? pensaba hacer como uno de lulo También lo puedes hacer, pero es con la semilla y con la cáscara. con la cáscara, sí. Pero tienes que hacerle una buena desinfección a la cáscara, porque el lulo siempre, dependiendo del lulo, si es un lulo criollo, si es un lulo de injerto, pues también depende de la clase de lulo, ¿no? Ah, bueno. Gracias, profe. Bueno, esa es la forma de hacer los aceites. Y así pueden hacer muchos aceites, muchachos. El de maní, el de almendra, Profe, sí, y usted iba a decir lo de los colores, profe. sí, ya voy para allá. ¿Qué muchacha? Ya tiene sueño, me imagino. Bueno, los colorantes. Entonces, ustedes cogen la espinaca. Si no tienen horno, pueden colocar las hojas de espinaca secas en un sartén amplio. Colocan las hojas de espinaca ahí y las ponen a dorar a fuego lento, bajo, fuego lento bajo, sin taparlo. ¿Por qué no se tapa? Pues porque el vapor subiría y se convertiría en agua y se demoraría mucho el proceso de deshidratación. Entonces, a fuego lento ponen las hojas de espinaca a deshidratar. Una vez estén tostadas, hasta con la misma mano se puede pulverizar, ¿sí? Porque esa es la ventaja de la espinaca. La otra forma es con la zanahoria. Si yo no tengo un horno, pues entonces lo que hago es en un sartén corto la zanahoria finamente en brunoise, o si quieren yo la licúo sin utilizar agua y la pongo en un sartén caliente a fuego lento y empiezo a revolver como si estuviera tostando café. Empiezo a revolver para que toda la zanahoria se vaya deshidratando y vaya quedando el polvo. Cuando ya esté seca, completamente deshidratada, si quiero la puedo moler nuevamente y luego la cierno para que me quede el polvito. Lo mismo pasa con la remolacha. Si yo quiero deshidratar la remolacha, pues obviamente la llevo a un deshidratador o la llevo a un horno, la deshidrato en el horno, o si no, pues entonces la corto y la pongo en un sartén.
en láminas delgaditas, como papas chip. La lamino y la pongo en el sartén a dorar y la voy revolviendo. No puedo descuidarme porque se me puede quemar y se me daña el producto. La voy dorando, la voy deshidratando y cuando ya esté tostada, la muelo y la cierno para que me quede solo polvo. Esa es la forma de hacer los pigmentos naturales con estos productos. Ahora bien, si yo quiero hacer un azúcar de menta, ¿qué hago yo? En un frasco coloco azúcar y le coloco unas hojas de menta maceradas y la revuelvo en el azúcar. Y la dejo sellada, tapada en una parte, vuelvo y les digo, en una parte que no sea muy clara, que no tenga mucha luz, que no les dé el sol, que no les dé la luz solar y que la temperatura no sea muy baja ni muy alta para hacer el azúcar de menta. Así también se hace el azúcar de albahaca, el azúcar de hierbabuena, el azúcar de limoncillo, el azúcar de toronjil. De esta forma que se procesa. Ya si quiero yo hacer un azúcar de color verde, entonces mezclo el polvo de la espinaca con el azúcar. Lo revuelvo y cuando yo ya voy a servir una agua aromática o voy a servir un café, pues el polvo, los dos polvos unidos, mezclados, cuando se ingresan al líquido, dan el color que yo quiero. Si yo quiero un azúcar clarita, un verde clarito, pues entonces le agrego un poquito de polvo solamente. ¿Sí? Si yo quiero más profundidad en el color, pues le agrego más color. ¿Sí? Y así se hace el color amarillo, el color rojo. Y si quiero, pues hago los azúcares de esa forma. Mezclo los colores con el azúcar. ¿Sí? Y eso me va dando a mí. Y si se deja harto tiempo, pues obviamente el azúcar va cogiendo el color del colorante natural. Esa es la forma de hacer los azúcares y los colorantes naturales. Y los aceites también. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Ya les quedó más clara la información? Sí, señor. Sí, Una profe, pregunta. profe, para hacer eso. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos? ¿Le enviamos fotos?